Continuamos con los temas de asuntos de opinión dentro de nuestra serie. Ya esta es nuestra lección número 33. Y el tema en el que nos vamos a sumergir ahora será el cristiano y el Halloween. Hemos culminado nuestro estudio sobre el tema de la Navidad. Ahora pasamos a este. Igual de controversial y diría que incluso mucho más polémico, como es la fecha del Halloween. No nos vamos a extender en este tema con muchas lecciones. En la anterior temática de la Navidad fueron como 6 o 7 lecciones que vimos, aparte de toda la serie que ya llevamos. Eh, Aquí no nos vamos a extender mucho, como sí hicimos en la anterior lección, con el asunto de la Navidad. ¿Por qué? Porque considero que muchos de los principios que nos quedaron para la Navidad, que aprendimos de ese tema, van a aplicar y van a encajar correctamente con el tema del Halloween. Es más, yo estoy seguro que ya ustedes, con lo que hemos visto hasta el momento, pueden ir adelantando y sacando sus propias conclusiones a la luz de lo que enseña la Biblia sobre el tema del Halloween. Ahora, merece aclarar que sí hay una gran diferencia que reposa en el Halloween, y es que sí es una práctica o tradición con un antecedente más pagano y podríamos agregar demoníaco, ocultista, a diferencia del tema de la Navidad. Y ante eso, el cristiano sí debe tener un poco más de cautela y de tacto a la hora de ir a hacer cosas o practicar cosas que estén relacionadas con la fecha del Halloween. Pero como siempre les digo, mis hermanos, el hecho de que algo tenga una temática obscura, no se trata de llegar a los extremos de botar todo a la basura. Ahora, quien decida hacer eso está en su libertad, pero no debe condenar a aquellos que con una sana conciencia y con una guía de Dios deciden practicar ciertas cosas que delante de Dios y ante su ley son neutras y que no constituyen pecado. Entonces, vamos a mirar cuáles son las cosas que sí estarían mal y cuáles cosas no dentro de esta tradición llamada Halloween. Comencemos hablando de el origen del Halloween, y como ya ustedes han visto, suelo citar este sitio web que arroja muy buena información sobre asuntos históricos de los días. La página web de la National Geographic es una página muy buena en este respecto, arroja muchos datos de historia, cultura y sus trasfondos en los días. De aquí sustraje bastante información sobre el tema de la Navidad, y ahora de aquí comparto eh, lo concerniente al Halloween. Voy a referir el origen de la festividad llamada Halloween de esta página, y sin embargo, yo animo a todos a que traigamos a colación, o mejor, tengamos en mente, tengamos presente en estos momentos, mis hermanos, y espero que ustedes estas lecciones las estén repasando a menudo. Tengamos en mente la enseñanza del apóstol Pablo a los romanos, que ya la vimos del capítulo 14, y a los corintios de los capítulos 8 y capítulos 10. Si usted, estimado hermano que me oye o persona que nos visita, no ha seguido este seriado de lecciones, si usted no ha visto las lecciones de Romanos 14, de Primera de Corintios 8 y del capítulo 10, yo le animo a que primero, antes de sacar conclusiones, mire esas lecciones. Puede mirar nuestro canal de YouTube y ahí está toda la serie hasta donde la he compartido por las redes sociales. O también le puedo compartir por correo electrónico o por WhatsApp eh,
algunos tomos o estudios que he hecho en PDF sobre esos asuntos, sobre esos pasajes que son la base fundamental de nuestro estudio. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchos se apresuran a veces a juzgar las cosas porque ya tienen una formación doctrinal, ya tienen una formación religiosa preconcebida y al no haber examinado otros puntos de vista o no haber entendido algunos pasajes de la Biblia, pues se apresuran a sacar muchas conclusiones y entonces eso no edifica para nada, sino que a veces puede causar un retroceso. Yo por eso los animo a todos a que consideren ya las lecciones que hemos dado y a los que han estado en esta serie juiciosos, cumplidos en todo este recorrido, les pido que traigan a su mente todo lo que hemos aprendido de esos pasajes en particular. En especial cuando hablamos acerca de los orígenes paganos de los días que no afectan una práctica o costumbre si ésta se desliga de la conciencia de cualquier conexión pagana o idólatra. Ya hemos visto eso y ya hemos avanzado bastante en ese asunto. Entonces, recordando esto, mis hermanos, hablemos del origen del Halloween. Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3000 años, según la Universidad de Oxford. ¿Cuándo? Cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo llamado Samaín, y que actualmente se conmemora el 1 de noviembre. La víspera de este festival de la cosecha gaélico, Samaín, o que conocemos como Halloween, dice, se creía que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá junto con otras criaturas como hadas y demonios. Este ritual servía para despedir a Lu, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías que traía consigo el otoño. Culmina diciendo, según el American for Life Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de sacrificar animales a los dioses y reunirse alrededor de hogueras, los celtas llevaban disfraces, probablemente pieles de animales, pensaban ellos, ¿no? Para confundir a los espíritus o quizá para evitar que los poseyeran. Noten, noten mis hermanos todo ese trasfondo pagano, idolátrico, por supuesto, y de paso ocultista, porque esto ya se torna con un tinte más ocultista, espiritista. Estas culturas, los celtas, practicaban el espiritismo, la brujería a raíz de esta creencia. Ellos creían que los espíritus caminaban por la tierra mientras iban al más allá y entonces, y que eran conducidos por hadas o demonios. Entonces era muy común en ese entonces, en ese tiempo, que estas culturas hicieran invocaciones a esos espíritus y practicaran el espiritismo. Entonces, como podemos ver, el Halloween sí tuvo un origen en una tradición pagana, idólatra e incluso ocultista, con prácticas alusivas a la brujería y al espiritismo. Es cierto, hermanos, también que la Biblia condena estas prácticas y Dios no quiere que nosotros como cristianos participemos de ninguna cosa que envuelva idolatría u ocultismo. El cristiano no debe practicar ni participar de esos cultos, de ese tipo de rituales. Ahora, una aclaración acorde a lo que ya hemos visto y desarrollado en este seriado. Todo lo que se dice en la Biblia acerca de esto es de ir la persona que es hijo de Dios, que es cristiano, y participar directamente de un culto o ritual de estos. Eso es lo que Dios condena. Ahí es donde tenemos que enfatizar la claridad que hace la Biblia. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10,
En el versículo del 19 al 21 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, por supuesto, bajo inspiración del Espíritu de Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios no quiere que los cristianos participen con los demonios. Ahora, ¿en qué sentido? Verso 21. No podéis beber la copa del Señor. Detengámonos ahí. Beber la copa del Señor es una referencia a la cena del Señor. Se trata de un acto de adoración que solamente se puede hacer en medio de un culto a Dios, tratándose de la cuestión de la iglesia. Las personas, los cristianos a nivel individual no pueden tomar la cena del Señor estando solos porque la Biblia dice claramente que se debe tomar cuando la iglesia está reunida como iglesia. Entonces aquí el contraste que hace el apóstol Pablo es entre cultos, reuniones de adoración. Y noten el contraste, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se podría llegar a beber de la copa de los demonios? Oído, no es cuando el cristiano de Corinto en esa época saliera a la calle y viera gente mundana. No era porque recibiera alguna comida que le ofrecieran los mundanos, los paganos. No, no, por eso no era partícipe de la copa de los demonios. Era partícipe de la copa de los demonios cuando participaba del culto a los demonios, de los rituales y las reuniones que hacían. Es ahí, en ese contexto. Por eso el contraste que está haciendo Pablo es entre un acto de adoración como la cena y un acto de adoración a los demonios. Fuera de esos actos ya no se participa de la copa de los demonios. Voy a resaltar una palabra clave aquí del verso 21 y dice, no podéis, y préstenle atención, participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo lo que se está enseñando en este texto, en ese contexto, Pablo tiene en mente es a cristianos de Corinto que en esa época salían de la reunión de la iglesia y iban y se mezclaban con los paganos y los idólatras a participar de manera directa en un culto pagano a los ídolos o a los demonios, porque y de paso se envolvían asuntos ocultistas, mezclándose con los que llevaban a cabo tales cultos idolátricos dedicados a los demonios, y en pocas palabras, estaban practicando el culto pagano, y ese es el asunto. Uno no puede, amado hermano, hermana, persona que me oye, tomar este pasaje de Primera de Corintios 10, cortarlo de esa línea de pensamiento, alejarlo de ese entorno cultural y aplicarlo de manera ambigua a cualquier cosa. Es que yo he visto a predicadores incluso que utilizan ese verso 21 para decirle a un cristiano que es pecado que vaya a la playa, que es pecado que tenga televisor, que es pecado que camine entre gente que es del mundo. Y para muchas otras cosas utilizan ese versículo 21. Si va a la playa, participó de la mesa de los demonios. Si se reúne con sus familiares y ellos son católicos o evangélicos, participó de la mesa de los demonios. Qué mal uso de las Sagradas Escrituras, qué manera tan estrambótica de cortar un texto fuera de su contexto y usarlo como pretexto para prohibir cuanta cosa se les ocurra a los que son censuradores y legalistas. Así no se usa la escritura. Este contexto habla es de actos de adoración que se llevan a cabo en los cultos y se contrasta la mesa del Señor, la mesa de los demonios. La mesa del Señor representa aquí, es una metonimia, representa todo el culto cristiano y la mesa de los demonios representa todo el culto idolátrico de la época. Y el cristiano no puede participar de ambas cosas.
que era precisamente lo que hacían los corintios, participaban de ambos cultos porque ellos tenían una mentalidad politeísta. Todo este asunto ya lo he explicado en lecciones anteriores. Entonces, es importante que entendamos esto porque esta porción, hermanos, no envuelve a cristianos que, oído, estando fuera del culto pagano, llegue a practicar o a participar de ciertas tradiciones y costumbres, como recibir platos de carne que antes habían sido consagrados en esos cultos a los demonios. Y uno continúa leyendo Primera de Corintios 10 y encuentra que el apóstol Pablo procede a mencionar situaciones donde los cristianos sí podían participar sin miedo a pecar por idolatría o ocultismo en cosas que a pesar de que tenían un trasfondo pagano, ya no estaban en medio de un culto. Por ejemplo, el que después de un culto pagano allá en Corinto, los incrédulos llegaran y le ofrecieran a un cristiano un plato de comida que quedaba de esos cultos, que compartieran una carne de un animal que fue ofrecida a un ídolo. A ese particular suceso, Pablo no lo llama pecado. Entendamos esto, hermanos, y seamos fieles a lo que dice el texto bíblico. El participar de esas cosas fuera del culto pagano, ya Pablo no lo llamaba pecado. No podemos nosotros hoy día hacer algo contrario, juzgar las cosas de una forma contraria a ese principio que está ahí. En este punto particular es el que nos vamos nosotros a valer mucho, nos vamos a servir bastante de este asunto para que sustraigamos principios que apliquen al tema del Halloween. ¿Por qué? Porque se trata de una costumbre similar, con un trasfondo muy parecido a lo que hacían los corintios en su época. Aquí es importante que veamos que Pablo nunca condenó a los cristianos que, estando fuera de los cultos idólatras, recibieran comidas o fueran a la casa de los incrédulos a comer y pasar un rato con ellos. Eso sí, lo que advierte el escritor inspirado por Dios es que se debe tener mucho cuidado y meditar en si el aceptar ir y comer con los paganos convenía o no convenía, y todo por causa de los débiles en la fe. Pero antes de ver ese asunto particular, antes de sumergirnos en esos detalles que sé que son los que nos atañen a nosotros y nos preocupan a nosotros ahora, terminemos con el antecedente histórico del Halloween. La historia y antecedente pagano del Halloween, con el correr del tiempo, hermanos, ha ido perdiendo ese vigor y trasfondo ocultista que solía tener siglos atrás. La Iglesia Católica Romana hizo un enorme esfuerzo por desaparecer ese tinte pagano y ocultista. Ahora, el problema fue que lo reemplazó con una práctica dudosa, y es lo que quiero que observen ustedes. Sigue diciendo este mismo sitio web. En el siglo séptimo, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para honrar a todos aquellos mártires que habían dado su vida por su fe. Detengámonos ahí. Miren lo que sucedió. Un papa decretó que ese día, que era entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, hoy conocido como Halloween, practicado por los celtas, le dio un tinte más cristiano. Era un día para conmemorar y recordar a todos los santos que fueron mártires. Voy a dar mi opinión personal sobre esto y espero no se me juzgue por opinar. Yo espero que con este seriado de lecciones todos hayamos aprendido a respetar la opinión de los demás. Hasta aquí, pese a que lo hizo una iglesia como la Católica Romana, hasta aquí yo veo correcta la intención. ¿Qué mejor que cambiar algo pagano, ocultista, idolátrico, por un día en el que se honre o conmemore o se recuerde a todos los cristianos que fueron mártires? Hasta ahí estoy de acuerdo. Ahora,
¿En qué estoy en desacuerdo? En que este día de los santos, con el transcurrir de los siglos, se convirtió en un día de adoración a esos santos muertos. O sea, ya lo que hace el catolicismo ahora es hacerles misas, cánticos y servicios litúrgicos en honor a ellos, y eso sí es en lo que este servidor no está de acuerdo, porque ya eso constituye actos de adoración, y cuando se adora todo aquello que no sea Dios, eso es idolatría. Pero volvamos a esa fecha, el siglo sexto. Hasta ahí, hasta donde vemos lo que está ocurriendo a lo largo de la historia, en este episodio, cuando se cambia ese día de los celtas, donde era idolátrico y ocultista, para más bien que se vuelva un día en el que se conmemora aquellos mártires que habían dado su vida por su vida. Hasta ahí estoy de acuerdo. Y no me parece que se constituya en pecado, porque pues la Biblia no está en contra de que una sociedad establezca días festivos, y más si tienen tinte cristiano, pues con mayor razón no se va a constituir en pecado. Además, entendamos que estos asuntos son fuera de la iglesia, ¿no? Recuerden que yo enseñé una lección que enfatizo bastante entre la diferencia entre el cristiano como iglesia y el cristiano como individuo. Entonces, eh, uno continúa leyendo este detalle de la historia, mire lo que dice. Así, la noche anterior, la víspera del Samaín, continuó celebrándose con hogueras, disfraces y desfiles. Pero cuando intervino este papa, comenzó a llamarse la víspera de todos los santos. En inglés, All Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. Ahí ya conocemos la etimología del término Halloween, ¿no? Vino de ese término, All Hallows Eve. Entonces, mis hermanos, empezó a cambiársele el nombre, empezó a cambiársele, digamos, la connotación pagana y ese tinte idolátrico y ocultista, para que se tratase de convertir esa fecha en una especie de reconocimiento y dedicatoria a los cristianos que fueron mártires, que murieron perseguidos. Y pues bueno, insisto, hasta ahí lo veo bien. Ya en lo que se convirtió esa fecha para el catolicismo después, es lo que yo digo que es dudoso, y que, por supuesto, si se les rinde culto a seres humanos que fallecieron, por más santos que hubiesen sido, ya no es correcto. Dice, las tradiciones de Halloween difieren en los diferentes puntos del mapa, pero de manera general se encuentran los famosos dulces de Halloween, el truco o trato, los disfraces fantasmagóricos, tallar calabazas, encender hogueras, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias de miedo o ver películas de terror. Y así sucesivamente, recorriendo esta historia sobre el Halloween, su origen. Llegamos al Halloween en la actualidad. ¿Cómo es en la actualidad? Bueno, tomé la nota de esta página bbc.com y dice, ¿qué pasa con el Halloween moderno? Hoy en día, Halloween es el día festivo no religioso más grande de Estados Unidos. De hecho, superó al día de San Valentín y la Semana Santa como el periodo pico para las ventas de chocolate ya en 2010. A lo largo de los años se ha exportado a otros países, muchos de ellos en Latinoamérica. Así, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, Halloween sigue siendo una celebración que brinda un espacio para que adultos y niños jueguen con sus miedos y fantasías y se burlen de ellos. En pocas palabras, esta fecha ha ido cambiando con el pasar del tiempo. Ese tinte pagano, ocultista y espiritista, con el pasar de los años, de los siglos, se ha ido perdiendo. ¿Y qué les parece a ustedes? Juzgue cada uno de ustedes esa situación, esa cuestión en la historia. Júzguenlo. Que se le pierda el tinte pagano, que se empiece a borrar ese tinte espiritista, ¿a usted le parece malo o le parece bueno? Porque yo veo muchos cristianos por ahí predicando y haciendo el recuerdo del tinte que tuvo, como si la intención fuese volver al pasado. Y eso es lo que debemos evitar.
Entre más rápido se borre ese tinte pagano y ocultista, mejor. Pero muchos, con sus prejuicios, lo que hacen es un retroceso. Miren lo que dice esta página Infobay sobre el Halloween en la actualidad. En su versión moderna, Halloween es una festividad de entretenimiento y consumo masivo, lejos de sus raíces religiosas o míticas. No obstante, este fenómeno mundial no surgió de la nada. Está basado en la compleja historia de antiguas prácticas celtas, procesos de cristianización y adaptaciones culturales que recorrieron el Atlántico. Explorar su evolución revela cómo Halloween ha sido moldeado por múltiples, eh, múltiples tradiciones. Entonces, mis hermanos, que se le empiece a perder ese tinte pagano, místico, ocultista, eso es un avance positivo. Lo triste es que se mantuviese, eso es una realidad, ¿no? Ahora, comprendiendo toda esta situación de cómo esta festividad en su pasado, en su trasfondo pagano, idolátrico, ocultista, espiritista, satánico, demoníaco, que no vamos a negar ese trasfondo, contrastado con lo que se ha ido convirtiendo en la actualidad, ha habido un avance positivo para que la gente, por lo menos a través de estos cambios, deje de sumergirse en las cuestiones del ocultismo, el espiritismo, la idolatría. Ahora, lo que nos interesa a nosotros no es tanto lo que ocurre en la sociedad, sino los principios bíblicos respecto a este asunto. Vamos a aplicar principios bíblicos para este caso. El tema del Halloween tiene sus dificultades. Si al hablar del Halloween pensamos en rituales satánicos que algunos grupos, sectas satánicas practican, porque pertenecen a eso, a sectas satánicas, o porque practican el ocultismo, la brujería, si pensamos en el Halloween desde esa perspectiva, entonces podríamos estar de acuerdo con unanimidad que envolverse en esas prácticas es totalmente pecaminoso. Nada que discutirle al asunto. El cristiano no se puede envolver en prácticas idolátricas, ocultistas, espiritistas, porque son cosas que claramente las escrituras condenan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, y aquí es donde viene la claridad para todos, una cosa es hablar de estar participando en asuntos idolátricos de manera directa en medio de rituales y cultos espiritistas y diabólicos, y otra cosa es hacer cosas que son culturales, que son costumbres y que están por fuera de un culto que es prohibido por Dios. Aquí es donde se traza una gran diferencia entre la enseñanza de Pablo y lo que enseñan muchos que son legalistas y censuradores. Y miremos directamente lo que dijo el apóstol Pablo. Estábamos ahorita en Primera de Corintios 10, donde Pablo prohíbe participar de un culto idólatra y ocultista, como la mesa de los demonios, pero ustedes pueden seguir leyendo ahí en Primera de Corintios 10, y cuando llegamos a leer desde el verso 23 al 28, nos encontramos con estas palabras. Voy a leer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Vamos a abordar estas líneas ligeramente, aunque vuelvo y repito, ya las vimos, ya las expusimos en las lecciones anteriores, y yo animo a mis hermanos, a los que siguen nuestro canal de YouTube, que repitan
la explicación, la exposición de Primera de Corintios capítulo 10, porque lo que voy a hacer ahora es reiterar lo que se enseñó, pero de una forma más breve. Si lo quiere en su profundidad, puede ir a los videos o puede pedirme a mí el artículo donde expongo el asunto. Versículo 23, todo me es lícito, pero ¿qué dice ahí? Pero no todo conviene. Pablo aclara que hay cosas que a pesar de ser lícitas, ¿qué significa lícito? Que no es pecado. Grabémonos eso. ¿Qué es lo lícito? Que no es pecado delante de Dios. Todo lo concerniente a estos asuntos en ese contexto no es un todo absoluto, sino lo que está ligado a ese contexto. Todo me es lícito, pero no todo lo que es lícito conviene. Ahora, ¿por qué no conviene? Depende de las circunstancias que nos rodean. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, no convienen, pero no porque sean pecado, porque si fuesen pecado, entonces se pierde el significado de la palabra lícito, ya no sería lícito y habría una contradicción. No conviene, no porque sea pecado, sino porque las circunstancias ameritan que no se haga. Dependiendo de las circunstancias, no convendría hacerlas. Y hay una razón crucial por la cual no convienen. ¿Saben cuál es? La conciencia del hermano que es débil en la fe. Esa es la razón que Pablo da en este contexto. Verso 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Se exhorta a que cuando pensemos en ejercer nuestra libertad, hacer cosas que son lícitas, llevando a cabo una práctica que está incluso, como lo indica este contexto, ligada a algo escandaloso como lo era en ese entonces la idolatría y el paganismo. El cristiano, primeramente, aunque eso sea lícito, en vez de pensar en sí mismo, o como lo voy a resaltar aquí, en vez de buscar su propio bien en su satisfacción personal, en su libertad, primero debe considerar el bienestar de los hermanos débiles. Por eso dice, no busques tu propio bien. O sea, te es lícito, no pecas y lo haces, bueno, listo, pero piensa primero en no satisfacerte primeramente tú sobre los demás. Piensa en el otro, es lo que dice Pablo. En vez de pensar en sí mismo, en su satisfacción personal y aún en su libertad, el cristiano fiel y maduro debe considerar el bienestar de los hermanos débiles en la fe. Versículo 25, entramos a los textos complejos. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, y mire lo que dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Nótese que Pablo no enseña lo que muchos están enseñando actualmente. Participar de cosas que en su trasfondo fueron pecaminosos y escandalosos es pecado. Pablo no está enseñando eso aquí. Eso es lo que muchos afirman, pero no es lo que dice Pablo. Para ejemplificar el caso, el apóstol recurre al tema de la carne y las comidas que habían sido ofrecidas a los demonios. Hermanos, recordemos algo. La carne, voy a resaltar aquí, de todo lo que se vende en la carnicería. La carne de la que Pablo está hablando aquí no es el filete que usted va a comprar en la carnicería actual. Ay, deme una punta de anca o un lomo, bien, no es eso. Téngalo en cuenta, porque este pasaje está sujeto al contexto y marco histórico de ese tiempo. La carne de la que se habla aquí es aquella carne que se sacó de los cultos a los demonios. Se vendían carnes que sobraban de los cultos a los demonios, donde durante sus rituales hubo prácticas ocultistas y adoración a demonios. Esa es la carne de la que está hablando aquí Pablo y por eso lo escandaloso del asunto en la iglesia de Corinto. Porque si fuera una carne común y corriente, pues no habría escándalo y ni siquiera Pablo hubiese escrito el capítulo 10. Pero era una carne escandalosa.
Entonces, la pregunta crucial es, ¿estaba mal que un cristiano, acabado ese culto, comprara carne que él sabía que había sido ofrecida a un demonio? ¿Estaba mal? Hermano, mire la respuesta de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Es pecado que un cristiano coma de esa carne porque fue ofrecida a un demonio? Cuando ya el culto idolátrico y demoníaco había acabado. Y fuera de ese culto que hacían con esas carnes que sobraban, pues los carniceros las compraban y las revendían o se regalaban y se ofrecían a muchas personas. Compartían alimentos de eso. ¿Estaba mal que un cristiano participara de esa carne? ¿Qué es lo que usted ve que responde Pablo ahí en el verso 25? De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Ese comed está autorizando al cristiano a que coma pese al pasado y trasfondo pagano que tuvo esa carne. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Es pecado comer de esa carne? Él está diciendo que no es pecado. ¿Estaba mal que un cristiano acabado ese culto participara? No, Pablo dice no. No hay problema con eso. El cristiano nunca participó de ese culto y por lo tanto, acabado ese culto demoníaco, puede comprar y comer de todo lo que se venda en la carnicería. Que yo sepa, eso es lo que dice el texto. Este pasaje nos debe, hermanos, aclarar muchas cosas, como por ejemplo la fecha del Halloween. ¿Qué principio aprendemos aquí? Que si tú no te envolviste en la brujería, el ocultismo, ni participas con los satanistas de sus cultos, lo que hagas fuera de eso y que sea neutro, que la Biblia no lo condene, no es pecado. Por ejemplo, salir a pedir dulces o disfrazar un niño. Esas acciones son neutras y no constituyen pecado. Versículo 27, 26, bueno, el 26 dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, pero el 27, mire lo que dice. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora notemos cómo el apóstol inspirado abandona el ejemplo o caso del que compra carne en la carnicería. Ya ese no es el ejemplo. ¿Qué hace Pablo? Pone otro ejemplo, pero le sube el tono. Pinta un panorama más escandaloso para la mente del escrupuloso. ¿Cuál? Y si es el incrédulo el que te invita a qué. Tras de que vas a comer carne que antes fue ofrecida a ídolos, ahora resulta que el que te invitó a comer esa carne es un incrédulo. Y ahora la pregunta es, ¿peca el cristiano si acepta la invitación a comer esa carne que fue ofrecida a un demonio? Y más cuando la invitación la hizo un incrédulo, ¿peca? ¿Está bien que el cristiano se envuelva en esas cosas? Piensa, hermano, lo que usted pueda responder en su mente y contrástelo con lo que responde Pablo aquí en el verso 27. ¿Peca el cristiano? ¿Se acepta la invitación? Tengamos en cuenta que el incrédulo, así como la carne ahorita, ¿no? El incrédulo que Pablo tiene en mente aquí en este texto y que los de Corinto tenían en mente aquí, no es el típico vecino de su casa mmm, que pone música a todo volumen y no lo deja dormir. No es ese familiar que no se ha bautizado y que sigue yendo a la católica o a la adventista. Mm, mm. El incrédulo del que se habla aquí es un pagano idólatra que adora a los demonios y que te ofrece esa carne después de su culto. Se trataba de ese gentil idólatra que practicaba los cultos de la época con ocultismo y todo lo que ya hemos visto. ¿Qué dijo el apóstol? Que si te invitaba a esa clase de persona a comer esa clase de carne por estar con ellos y por comer con ellos, no pecas. Miren lo que lo responde. Dice, y si queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. ¿Qué está diciendo? Que un cristiano no peca por comer con ellos.
aunque eso tuviese un trasfondo pagano. Esto es muy diferente, ¿cierto? A lo que muchos, y yo sé que de pronto alguien que esté prejuiciado, adoctrinado de una forma diferente, me escucha y se pone que tambalea, se alborota, ¿sí? Porque siente, uy, no, ¿qué está enseñando el hermano Germán? Bueno, yo estoy leyendo las escrituras con el sentido que Pablo le está dando al texto. Evito al máximo ser sesgado por algún tipo de prejuicio o enseñanza. Esto es muy diferente a lo que muchos enseñan actualmente, que tienes que alejarte de tu familia, de tus amigos, porque son del mundo, porque no van a la iglesia, o porque son católicos o pentecostales o adventistas. Bueno, Pablo no enseña eso. Obviamente, el buen cristiano jamás va a practicar ninguna cosa que se llame pecado en la Biblia, que un incrédulo practique. Con eso sí debemos cuidarnos. Pero el aceptar una invitación, el comer y compartir con ellos, eso jamás se constituye en pecado. Acorde a la enseñanza de Pablo, no lo es. Aquí tenemos entonces dos cosas que nos pueden ayudar, hermanos, a resolver inquietudes respecto al tema del Halloween. ¿Qué tenemos ahí? Un elemento controversial de la época, la carne. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento controversial tenemos? La invitación que hacían los incrédulos a los cristianos a comer. Esas dos cosas son neutras, aunque el trasfondo y pasado era pagano. De este caso particular, podemos nosotros contrastar situaciones modernas, podemos comparar y juzgar situaciones similares, pero que nos cobijan ahora en nuestros días. Ya para nosotros, el tema ya no es la carne, eso fue con los corintios, pero ¿cuál es el tema para con nosotros con respecto al Halloween? Bueno, diríamos que los dulces y los disfraces. Lo que antes era la carne, ahora en nuestros días es el dulce, el disfraz. Y ya no es el estar con un pagano idólatra que adoraba al demonio, ¿no? Que eso era lo que pasaba en Corinto. Ahora, nuestro inconveniente o situación es mezclarnos con inconversos, que en ese día se disfrazan y bueno, hacen muchas cosas con ese vecino, el familiar que todavía no es cristiano. Esa es nuestra situación moderna. Pero miren, hermanos, si Pablo enseñó en su momento que no se pecaba por comer y estar con ellos en su momento, en su época, no debemos nosotros inventar argumentos diciendo que un hermano que sale en Halloween a la calle va a pecar porque disfrazó a su hijo o porque lo rodee gente incrédula o porque pidió dulces y comió dulces. Aunque las circunstancias vividas en los tiempos de Pablo fueron otras, culto a ídolos, sacrificio a demonios, la esencia del caso sigue siendo el mismo para con el Halloween. En ambos casos hubo contextos paganos, contextos ocultistas, demoníacos, y sin embargo, porque un cristiano comiera con incrédulos comidas que fueran ofrecidas a los demonios, eso no manchaba el alma del cristiano. Tampoco porque un cristiano hoy día disfrace a sus hijos, no va a mancharse, y porque esté rodeado de gente inconversa, no va a pecar. De lo que sí debe cuidarse todo cristiano es de lo que dice el verso 28. ¿Qué dice? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mas si alguien os dijere, ¿quién es ese alguien? Acuerden de la lección, el hermano débil en la fe. Ese es ese alguien. O sea, aparece un hermano que es débil en la fe, no tiene conocimiento sobre las cuestiones de opinión, fue formado en una vieja religión que le dijo que todo era malo. Piensa que esas cosas, comer carne y estar con los incrédulos, son malas, pecaminosas, porque su conciencia fue educada con error y está atado a viejas costumbres y creencias. Entonces, ahí, cuando esa situación ocurre, y nótense que estamos hablando de situaciones, circunstancias, cuando ocurre esa situación, ¿qué debe hacer el cristiano? Abstenerse. Mas si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice Pablo? No lo comáis.
Este débil en la fe de los días de Pablo, su corazón condenaba tajantemente el comer esa carne. Hoy día, ¿cómo sería hoy día? El caso sería ese cristiano que piensa que es pecado pedir dulces, comer dulces, disfrazarse un 31 de octubre. Sería un caso similar. ¿Qué pide el apóstol Pablo al cristiano que es fuerte? Que no haga nada delante del débil para no afectarlo, para no desanimarlo, para no hacerle decaer hasta el punto que se pueda llegar a apartar de la iglesia, o sea, para no hacerlo tropezar. Aquí es donde los que somos maduros debemos aprender a ejercer dominio propio con nuestras libertades y no serle tropiezo a los débiles. Pero yo quiero que noten que las acciones no son pecaminosas. El comer carne, el estar con los incrédulos, eso no se constituye en pecado. Hoy día, el disfrazar, el comer dulces, eso no constituye pecado, pero hay que tener cuidado con los cristianos débiles. Los cristianos que piensan ejercer su libertad en Cristo deben ser cuidadosos con lo que haya a su alrededor, deben pensar primero si conviene hacerlo. Pregúntate, ¿corres el riesgo de que te vea un hermano débil en la fe con lo que vas a hacer? Si existe ese riesgo, entonces no te conviene que hagas algo que lo pueda afectar. Y dirá alguno, es que no hay hermanos débiles cerca de donde yo vivo, yo no le veo inconveniente. Bueno, ande con mucha precaución, hermano, hermana, ande con mucha precaución. No pecas si ejerces tu libertad, pero al más mínimo riesgo de poder afectar a otro, y si es un hermano débil en la fe, mejor es decidir no hacerlo, más bien tener paciencia. Pablo dice, no lo comáis. Ahora, si de pronto tu caso o tu situación en tu entorno es la siguiente, es que la iglesia en general ya es madura, ya entiende estos temas y por lo tanto ya los hermanos de la iglesia donde yo me reúno no son débiles. Bueno, ahí sí. Gloria a Dios, porque en dicho caso no hay peligro, no se tiene que lidiar con problemas por cuestiones de opinión y se puede ejercer la libertad cristiana sin miedo a hacer tropezar a otro. Y ese es el ideal que Dios quiere de nosotros. Ojalá todos los cristianos lleguemos a la unidad de la fe y a la madurez espiritual a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no nos dividamos por cosas triviales como los temas de opinión. Esa es la meta de todos nosotros como cristianos. En la actualidad, y hablo por la cuestión de mi país, Colombia, porque sé que aquí se me conectan hermanos de otros lugares, en la actualidad, el Halloween ha tomado un trasfondo más cultural, tradicional, secular, y no contiene ese tinte tan ocultista que tuvo en décadas anteriores. Los medios de comunicación muestran ese día, cuando dan las noticias, o lo que yo veo, eh, como una cuestión más secular. Días de ventas, los negocios de dulces y de disfraces aumentan, se activa la economía en muchos ámbitos. No vemos por televisión que transmitan un ritual satánico o que insten a las personas a creer y a guardar culto a los demonios. De pronto en las películas de terror, pero que se hagan rituales por televisión o cosas así, no vemos eso. Ojalá los cristianos hagamos un gran esfuerzo por hacerle perder del todo ese tinte pagano que todavía le queda a la fecha del Halloween para que las conciencias no sean afectadas. Otro caso es en los Estados Unidos actualmente. Halloween ya es una festividad netamente secular, cultural, popular. En Colombia sucede prácticamente igual. Los que vivimos en estos ambientes no deberíamos tener ningún inconveniente por cuestiones de conciencia. Ahora, cuando una iglesia o grupo de cristianos hacen por ignorancia o celo desmedido un gran esfuerzo por condenar algo que ya no tiene tinte pagano, y lo que hacen es con sus lecciones recordar y enfatizar el pasado pagano y oscuro que hubo, en realidad lo que están logrando es un retroceso en la sociedad. Se está cortando el avance que el pensamiento cristiano ha logrado impregnar en la sociedad y se está echando para atrás, volviendo al paganismo, y eso sí es peor. Por supuesto, hoy día
Todavía hay países que conservan una mentalidad donde la fecha de Halloween sí los insta a practicar cosas paganas y ocultistas, y donde la tendencia a practicar el espiritismo o la brujería todavía es muy grande. Por ejemplo, en México, yo sé que he investigado y sé que existe un día donde se adora y se venera a la Santa Muerte y sacan ídolos y adoran a la Santa Muerte, supuestamente la Santa Muerte, ¿no? Y la gente practica ocultismo, chamanería, brujería, espiritismo. En esas circunstancias y ambientes extremadamente paganos, ¿qué es lo que le conviene al cristiano? Abstenerse de esas prácticas, ya que generaría un impacto negativo en la sociedad que lo rodea. Aunque Halloween haya perdido parte de su significado original en muchos lugares, aún, hermanos, aún conserva tintes religiosos paganos con lo ocultista en algunos países donde persisten esas tradiciones arraigadas al ocultismo. Bueno, veo la hora y son las 8. Les pido 10 minutos más para terminar este punto. Otro ejemplo de otros países, en Irlanda y Escocia, donde se originó el Halloween. Todavía allí se conservan aspectos relacionados con los espíritus y el más allá. Todavía hay comunidades de personas que practican rituales relacionados con la naturaleza y el cambio de estaciones y invocan espíritus porque tienen raíces celtas de esa festividad. En el norte de Italia, aunque el enfoque principal es el Día de los Santos por la influencia del catolicismo, tenga en cuenta que en Italia está el Vaticano. Algunas tradiciones como tallar calabazas o pedir dulces mantienen connotaciones simbólicas relacionadas con los espíritus. O sea, las personas, muchas, hacen esas cosas pensando en sus conciencias que realmente están honrando y dando culto a los espíritus. En Rumanía y otros países de Europa del Este, el folclore vampírico, ¿no? Acuerden que en Rumanía es la cuestión de Drácula, ¿no? Y tienen mucho peso cultural y cuando llega la fecha de Halloween allí en estos países, las personas en sus conciencias asocian ese día con lo oculto, con el espiritismo, y eso atrae a muchos a despertar un interés a hacer prácticas esotéricas y espiritistas. Entonces, cuando la situación de una comunidad que rodea al cristiano es así, la enseñanza de la Biblia nos muestra que el cristiano no le conviene participar de esas costumbres, sino mantenerse alejado. Pero tengamos claridad, hermanos, con esto. No se trata de que le sea pecado hacer algo, a menos que vaya y se meta de verdad un culto de esos, ¿no? No se trata de que le sea pecado hacer algo, sino que no le conviene hacerlo. Tenemos que marcar una gran línea distintiva entre algo que sea pecado y algo que sea no conveniente. Son dos cosas diferentes. Para finalizar, voy a poner un ejemplo de esto. El asunto del velo con las mujeres de Corinto, primera de Corintios 11. Bueno, yo animo a todos a que miren el seriado que di. Yo di el seriado del velo y el cabello y expliqué que era un asunto cultural. Mire toda la serie en nuestro canal de YouTube. Usted puede ver la lección. Es más, tengo el libro de esta serie y se lo puedo compartir. Lo tengo en formato PDF para quien guste estudiar este asunto. Primera de Corintios 11 del 13 al 16, lo leo de esta versión, la Biblia latinoamericana. Juzguen ustedes mismos, pregunta Pablo a los corintios. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Bueno, esto depende de la situación. Aquí en Colombia no es indecente, no nos va a parecer indecente que una mujer ore a Dios sin velo. Aquí es normal. Y en la mayoría de los países de Latinoamérica es normal que una mujer vaya, no se ponga velo y ore a Dios en la iglesia. No pasa nada. Pero allá en Corinto, en esa cultura, era una indecencia. Les dice Pablo, el sentido común, ahora, este sentido común es el sentido común que se desarrolló en Corinto por esa cultura. Y Pablo les dice, nos enseña que es vergonzoso para el hombre hacerse un peinado, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera, precisamente usa el peinado a modo de velo.
De todas maneras, mire lo que aclara Pablo. Si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. ¿Notan lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es un asunto cultural. Lo que enseñó el apóstol Pablo en estas líneas es que si una costumbre o práctica genera discusiones, controversias en la sociedad que nos rodea, lo que le conviene al cristiano es que no se complique la vida con esas cosas y que aunque es lo que piensa hacer tenga el permiso de Dios, sea lícito, evítese problemas de ser tropiezo a los cristianos débiles en la fe. En el caso de los cristianos en Corinto, el texto que tenemos ahí en pantalla. La sociedad corintiana tenía una idea tan arraigada en su mente de que una mujer que no use velo era desagradable, irrespetuosa, irreverente, mundana. Entonces, ¿qué le convenía a los cristianos en Corinto, sobre todo a las mujeres cristianas que vivían allí? Lo que les convenía era que usaran el velo para evitarse los malos comentarios de la sociedad y así no ponerle obstáculo a la predicación del evangelio. Sabemos que esta cuestión que afectó fuertemente a los cristianos de Corinto, hoy día no nos afecta a nosotros en Colombia, ¿no? Nuestra sociedad no nos va a señalar y ver mal al punto que no quieran oír el evangelio de nuestra parte porque vean a nuestras hermanas en Cristo que no usan velo. Eso no nos pasa a nosotros porque somos otra cultura. Como dice el versículo 16, ese problema era una costumbre que tenían solamente la sociedad corintiana y no era problema para otra sociedad como la hebrea o incluso las demás iglesias gentiles fuera de Corinto. Sepa que esa no es nuestra costumbre, dice Pablo, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Por ende, si una comunidad ve muy mal que los cristianos pidan dulces y disfracen a sus hijos porque esa comunidad piensa que son ocultistas o lo ven muy desagradable o causa algún estorbo a la predicación del evangelio, lo más conveniente es que los cristianos que viven en esos lugares eviten, se abstengan de hacer algo que va a obstruir el progreso del evangelio. Sin embargo, esa vara de medir, mis hermanos, no se debe generalizar y aplicar a todos los lugares y a todas las culturas. Este ha sido el problema de muchos predicadores, que hablan con total desconocimiento del trasfondo histórico y cultural y establecen las cosas como malas y pecaminosas sin analizar y observar las circunstancias y el entorno que rodea a las personas a quienes predican. Pablo mismo aclara al final, usted lo puede leer ahí, dice, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, o sea, la del velo, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Esa era una cuestión neta de los corintios. Ese problema cultural del velo lo dejó en manos de aquellas personas que vivían dentro de ese entorno, pero jamás ordenó que el resto de iglesias se tuvieran que sujetar a lo que era exclusivo de un lugar o comunidad en particular como la de Corinto. No vemos que por causa de los corintios Dios dio una ordenanza en el Nuevo Testamento que diga todas las iglesias locales, las mujeres se tienen que poner un velo. No vemos eso. Lo dejó en manos de ellos. Ese asunto quedó limitado a la sociedad corintiana. Hermanos, apliquemos este principio nosotros a la cuestión del Halloween en la actualidad y a muchos otros temas. En nuestro país, Colombia, el asunto es más sencillo, más fácil de llevar. Hablando en términos generales, nuestra sociedad no ve ni juzga Halloween como un día maquiavélico, diabólico, que nos mancha el alma si salimos a la calle o que nos manda al infierno si pedimos dulces. En ese sentido, no tenemos la dificultad que tuvieron los cristianos en Corinto, ni las que hoy día algunos cristianos en ciertos países sí tienen que afrontar con relación al Halloween. Allá en esos lugares, lo que más les conviene es que se abstengan. Ahora, ya para culminar, en nuestro país, aquí en Colombia, sí existen ciertas sociedades que generan problemas con la cuestión del Halloween. ¿Saben quiénes son? Los grupos religiosos extremadamente legalistas, las sectas. Un miembro de una secta como la pentecostal o de la iglesia Luz del Mundo, que allí usan el velo incluso las mujeres en esa secta Luz del Mundo, o los testigos de Jehová que dicen que es pecado celebrar un cumpleaños, partir una torta en cumpleaños.
Ellos no van a dudar en decirte que estás pecando y que vas a ir al infierno si pides dulces un 31 de octubre o si disfrazas a tu hijo de pollito. Pero la pregunta que usted se debe hacer, hermano, ¿no son acaso estos grupos los que condenan también celebrar cumpleaños, el maquillaje de la mujer, el pantalón de la mujer? ¿No son sectas por eso? Yo me pregunto, ¿por qué muchos cristianos y predicadores actualmente quieren entrar a formar parte de esta categoría de grupos cuando en realidad la enseñanza de la Biblia es otra? En realidad, los grupos religiosos dentro del cristianismo que ven con malos ojos esas fechas como Halloween, Navidad, etcétera, y condenan tajantemente acciones como disfrazar a los niños o pedir dulces, son una minoría en comparación con los grupos que han ido comprendiendo bien este tema de los asuntos de opinión y que han ido alcanzando cierta madurez con respecto a estos asuntos. Nosotros como cristianos que profesamos ser parte de la iglesia del Señor y que queremos alcanzar madurez en Cristo, no debemos tomar la ruta del retroceso, del legalismo, de la censura injustificada, del celo sin ciencia, sino que debemos más bien enseñar la verdad acerca de estos asuntos de opinión. ¿Cómo? Con objetividad, con honestidad y sobre todo dejando que sea Dios en su palabra, en su ley, el que dictamine qué es lo bueno y qué es lo malo. Gracias por la atención que me prestaron. El Señor les bendiga y les fortalezca.